Mi persona, Gabriel Sorelobos, y mi compañera aquí, Adriel Delgado, vamos a ser los encargados de ser los moderadores de este mega evento que se está realizando el día de hoy. ¿No es así, Adriel? Así es, querido Gabriel. Entonces, de esta manera comenzamos y damos inicio a la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz. El dolor de la tierra y el llanto de los pueblos indígenas de América Latina y Bolivia nos recuerdan la urgente necesidad de despertar y tomar conciencia sobre el impacto devastador del extractivismo en nuestras comunidades y en el planeta entero. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, que tiene como tema el extractivismo de América Latina y Bolivia, impactos, luchas y alternativas, donde contaremos con la presencia de grandes expositores. Ruth Alipas, coordinadora general de la Contioca, que hablará sobre el extractivismo en los territorios indígenas. Jimena Mercado, periodista de investigación, que expondrá sobre el extractivismo en la Amazonía, y nos acompaña Raúl Sibech, periodista, con el tema Resistencias al extractivismo en América Latina. De esta manera comenzamos, Gabriel. Damos a conocer a Natalia Abril Melendres Otero, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Fuertes los aplausos, por favor. Muy buenas noches a todos los presentes. Un gusto contar con la presencia de Ruth Alipas, Jimena Mercado y Raúl Sibech, para que nos hablen de un problema tan importante en la actualidad como es el extractivismo en América Latina y en Bolivia. Como estudiantes de la carrera de Comunicación Social, consideramos esencial crear estos espacios de participación y diálogo para hablar de este tema, porque afecta directamente a la economía y por ende a la sociedad boliviana, porque continuamos bajo un modelo extractivista de explotación de recursos naturales estratégicos y de exportación de materias primas sin valor agregado. Dando paso a los tres especialistas que realizaron un análisis muchísimo más profundo y necesario para explicarnos detalladamente de qué trata esta problemática, les damos por favor un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y bueno, damos también el paso a Raúl Sibechi como primer expositor de esta noche. Buenas noches a todos y todas. Agradezco a la cátedra la invitación y les agradezco a Ruth y a Jimena de estar juntos aquí de este lado y a ustedes por estar ahí aguantando. Voy a hablar muy brevemente porque tenemos poco tiempo y estamos como de salida, sobre todo Ruth, que tiene que ir al aeropuerto. Entonces, yo quiero ser muy telegráfico y enfático. El extractivismo es la mayor amenaza a la sobrevivencia de la humanidad que tenemos en este periodo de la historia. Y lo digo, es la mayor amenaza a la existencia del ser humano y de la vida sobre la Tierra. Y esto puede parecer algo muy grande, pero es lo que está sucediendo. Sobre los impactos en la naturaleza no voy a extenderme porque de eso se habla mucho y se frivoliza mucho, ¿verdad? Pero todos hemos visto los impactos en el medio ambiente, el cambio brutal en el clima y en el régimen de lluvias, en los glaciares que han desaparecido, o sea, en la cantidad de insectos que hay en el planeta. Siempre la gente comenta, yo antes iba a un recorrido de 100 kilómetros en coche y el parabrisas había que limpiarlo porque se llenaba de insectos. Ahora está limpio el parabrisas, ya quedan menos insectos, muchos menos. Pero el extractivismo es una amenaza a la sociedad. El extractivismo está generando múltiples efectos enormemente destructivos. El problema es que pensamos que el extractivismo es algo que sucede allá lejos y que afecta a los pajaritos y a los indígenas, o sea, al folclore. Nos afecta a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y por supuesto que no son folclore, que son un centro de saber elemental y fundamental para la sobrevivencia. Lo que quiero enfatizar es que el extractivismo es un ataque fenomenal a las comunidades originarias. Pero las comunidades originarias atesoran en sus vidas, en sus rituales, en su espiritualidad, en su relación con la Madre Tierra, saberes que si desaparecen como humanidad estamos en el horno, estamos fritos, ¿verdad?
porque son los únicos sectores de la humanidad que hoy conservan formas de vida equilibradas con la naturaleza, de no destrucción de la naturaleza. En segundo lugar, el extractivismo está destruyendo las relaciones humanas, ¿verdad? Yo sé que es muy difícil visualizarlo, pero yo las invitaría a las chicas a que piensen en los feminicidios y en la violencia de género y su relación con el extractivismo. El extractivismo se ha definido como, por los especialistas, acumulación por despojo o por robo, y por los compañeros zapatistas como la cuarta guerra mundial del capital contra los pueblos. La base del extractivismo es el robo, es la destrucción del otro. Y eso no es solo lo que sucede allá, es la cultura hegemónica hoy. La naturaleza es convertida en mercancías. Son objetos que se convierten en mercancías, igual que las mujeres. El cuerpo de las mujeres es una cosa a conquistar, como el titnis o el madidi en la mentalidad extractivista. Y los niños y las niñas también. Y así podemos seguir indefinidamente. Y para las manadas armadas, legales o ilegales, léase policía, fuerzas armadas, grupos paramilitares o informales o narcos, el ser humano es una cosa a destripar, a utilizar. Y si no comprendemos el fondo del extractivismo, que no es una economía, que es una forma de destrucción de la vida, de parasitar la vida, no vamos a poder vincularla con los feminicidios, con la violencia doméstica, con la enorme violencia sistémica que sufren los niños y las niñas. Hoy en día, en muchas familias, antes se quedaban los niños chicos al cuidado del hijo grande o de la hija grande. Hoy el hijo grande abusa de las chicas y los chicos más chicos, porque tiene más fuerza y más poder. No digo que pase en todas las casas, pero está pasando. Estaba habiendo comportamientos que antes no existían. Cuando yo era niño, o sea, hace mucho tiempo, y dos niños se peleaban en el patio del colegio, los demás o nos quedábamos al lado o los separábamos. Ahora, al que se cae primero, los demás lo patean en el suelo. Algo que antes era algo sagrado. Al que se cae no lo pateas. ¿Y por qué? Porque hay una cultura extractiva que nos está ganando los corazones y, por supuesto, las mentes. Y para los políticos, el modo extractivo de hacer política es llegar al ministerio o al cargo que sea para apropiarse de. Y eso se ha normalizado, porque lo grave no es solo que los políticos roben. Lo malo es que la sociedad mire para otro lado, ¿verdad? Y que yo puedo decir tremendos disparates y hacerlos y no tengo costo humano, costo personal o político. Y eso tiene que ver con el extractivismo. Y que si solo pensamos que es un problema medioambiental o un problema que sucede allá lejos, nunca vamos a poder modificarlo, y es una máquina como que come, que muerde, como esos Rottweiler que no paran de morder hasta que la presa ha caído, y eso es el extractivismo, nos va a terminar comiendo a todos. Ya nos está comiendo, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y termino, estamos viviendo mucho peor de lo que creemos. Hay un experimento que es muy conocido, que es poner un tacho de agua a hervir y tirar un sapo dentro. Si tú tiras un sapo en agua hirviendo, el sapo salta y escapa, porque sabe que el agua hierve. Pero si metes al sapo en el agua fría y la vas calentando de a poquito, el sapo se muere, cocido. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros como humanidad. Así que no tengamos vocación de sapos y de sapas, sino de rebeldes con causa. Muchas gracias. Muy buenas noches. Primero a la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz. Hablarles sobre el extractivismo en territorios indígenas y áreas protegidas en el Estado Nacional de Bolivia. Siguiente, por favor. Y quería empezar un poquito dando algunos datos como marco histórico
de lo que es el extractivismo en Bolivia. Esto, bueno, es un informe que se ha revisado. Hay una compilación acá que dice que el extractivismo en Bolivia se inicia en 1544 hasta 1884 con la plata, que ha durado por 340 años. De 1885 a 1985 estaño, además de plomo, zinc, antimonio, cobre, wolfram, bismuto, plata y oro por otros 100 años. Desde 1986 hasta el presente, cuando se hizo este informe en 2004, los sulfuros complejos plata, zinc y algo de plomo, cobre y estaño por 18 años más, hasta el 2004. Bueno, casi 460 años de actividad. Es el informe sobre historia de la minería andina boliviana en el siglos XVI a XX por Carlos Serrano. Y en el área de hidrocarburos, en 1867 el gobierno de Mariano Melgarejo Valencia realizó la primera concesión petrolera a empresarios alemanes en la provincia Arce del departamento de Tarija. O sea, hasta ahora son 156 años de extractivismo en hidrocarburos. Y a la fecha, bueno, 479 años de minería más 156 años de hidrocarburos, 635 años de extractivismo en Bolivia. Pero esto quería además proyectarlo, a ver cómo andamos con 635 años de extractivismo. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una tabla de la CEPAL, donde dice, bueno, no se ve nada, es la esperanza de vida de Bolivia. Y nosotros estamos aquí, el penúltimo antes de Haití. Y bueno, la esperanza de vida normalmente está relacionada a la calidad de vida, ¿no?, que tenemos como seres humanos, es decir, educación, salud, buena alimentación, que estemos tal vez bebiendo agua limpia, etcétera, etcétera. Anterior todavía. Y bueno, para estar extrayendo tanto mineral y tanta cosa del territorio, de los territorios, bueno, los bolivianos no vivimos mucho tiempo, ¿no? Y apenas estamos alcanzando a 60 y algo años. Y allá tenemos lo que es el PIB, y otra vez estamos entre los 4 últimos per cápita. Es decir, toda la producción que estamos haciendo con extractivismo y otras, obviamente, no se refleja, digamos, en cuánto nosotros estamos recibiendo, digamos, ¿no? Es decir, y hay un país que es como Costa Rica, que ellos no tienen este tipo de actividades y tienen como actividades mucho más sostenibles. Ellos están por acá arriba, ¿no? Y bueno, en 2019 hemos incendiado extensiones de bosque del tamaño de Costa Rica. Es como si todo un país se hubiera incendiado en Bolivia mismo. Entonces, bueno, es un poquito para entrar en tema, así que siguiente, por favor. Y bueno, en los siglos XX, en el siglo XX, en los años 60, 70, 80, 90, también se ha iniciado el agronegocio en Bolivia, en el oriente específicamente en los años 1960. Y este es un estudio que ha realizado la UNSA, justamente, un estudiante de la UNSA, y la explotación de cueros y animales y la explotación forestal en los años 90, que ha sido un boom, ¿no? Donde justamente de lo que ahora es el Mariri salían cientos y cientos de balsas de madera, ¿no? Cuando en los 90 estaba, toda la actividad era de explotación forestal. Y bueno, llegamos a la nueva constitución, a un nuevo estado plurinacional, y lo que hemos tenido es simplemente más extractivismo. Y con lo que se ha estrenado, por así decir, el gobierno del MAS, ha sido con el caso del Tibis, que además ha tenido ya que, ¿no?,
ha tenido toda esta historia que todos sabemos que es de represión. Las mega represas hidroeléctricas como parte del IRSA, en el Maridi, en el Pilón Lajas, como son el Bala del Chipete, exploraciones petroleras en Tariquía, minería en la Amazonía, cambio de uso de suelos en la Chiquitanía y Amazonía. Vamos a ver a qué grado estamos llegando en esto más adelante. Expansión cocalera, tráfico de tierras, incendios, avasallamientos de territorios indígenas y áreas protegidas, más transgénicos y agroquímicos, soya, maíz, caña de azúcar, algodón, trigo, agroindustria azucarera en el norte de La Paz, en la Amazonía, donde no es apta para producir caña. Y bueno, hay otra amenaza más al Maridi, que es la carretera desde Apolo hasta Ixiamas, que partiría en dos también el Maridi. Siguiente, por favor. Bueno, las luchas de los pueblos indígenas frente a lo que es frente al extractivismo, ¿no? Van a ser 12 años de impunidad justamente a la represión que han sufrido los hermanos para defender el Tinis, el territorio indígena de los hermanos del Isidoro Sécore. Entonces, también es territorio indígena y también es área protegida, ¿no? Y bueno, esto es recién, hace algunos días, corregidores del Tinis rechazaron construcción de carretera y denuncian que avanza la obra sin previa consulta. Y efectivamente el gobierno ha dicho que no van a hacer la carretera sin hacer la consulta previa. Pero si ya la carretera se avanzó en el gobierno de Evo Morales y ha continuado avanzando, ¿cuál sería la consulta previa? Si esa carretera ya está a escasos kilómetros de ser conectada y que ha ido avanzando silenciosamente. Nosotros como Contiocapa hemos denunciado hace un mes más o menos de que ya estaba en Montegrande de la Pere siendo ejecutado aparentemente por una empresa militar que han continuado con esta construcción. Pero aquí hay una estrategia. Antes el gobierno hacía estos planes. El gobierno de Evo Morales iba con planes de gobierno a hacer estos proyectos. Ahora lo que están haciendo es utilizar gobernaciones y otros sectores como transporte para presionar. Están firmando libros en Cochabamba para presionar para que se continúe esta carretera. Y bueno, el plan, otra vez, este plan de colonización del Tinis tiene pues esos fines de fondo, que es la ampliación cocalera, el acceso brasilero al Pacífico, la minería, la explotación forestal, el agronegocio, la exploración hidrocarburífera también. Es decir, es destrozar todo lo que es el Tinis. Y ahí ignorar por completo que existen pueblos indígenas. Siguiente, por favor. Y aquí, de nuevo, Tariquía. Ya hemos visto que Tarija ha sido el departamento donde primeramente se ha dado las concesiones petroleras. Eso es de hace apenas 2 días. Es una de las grandes lideresas defensoras de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía en Tarija, que ha liderado una marcha en 2015, cuando justamente el gobierno ha abierto las áreas protegidas para exploraciones petroleras y también ha cambiado los planes de manejo de las áreas protegidas. Y bueno, allá Aguarahue es un cementerio de residuos, es decir, de pasivos ambientales, es otra área protegida. La cuenca del río Madre de Dios, que está en la parte alta también del Maridi. Tariquía, bueno, parte baja, pero quiero decir al norte, que es Madre de Dios. Tariquía, que sigue luchando, y en octubre del año pasado han empezado a hacer todo lo que es la carretera de ingreso, hacer las planchadas,
abrir caminos, y hace 2 días justamente ya iniciaron con las perforaciones, ¿no? Entonces, esa es la situación actual de Tariquía. Y bueno, Tariquía viene resistiendo, viene luchando para evitar esa exploración petrolera. Chiquiacá es una comunidad, de nuevo, acá lo que han intentado es, por ejemplo, entrar por el cantón de Tariquía, no lograron hacerlo, intentaron por Chiquiacá, no lograron hacerlo, luego hicieron por la parte sur, por una comunidad que se llama El Cajón, que apenas tenía 5 familias, 3 de ellas estaban a favor y 2 en contra. Y lo que han hecho es sitiar esta comunidad, bloquearla para presionar a estas familias a que acepten la exploración. Y eso es lo que ha ocurrido. Ahora ya están perforando. ¿Y dónde están perforando? Lo que están haciendo es Churumas, que está dentro del núcleo de Tariquía. O sea, y ese cambio de plan de manejo que lo han hecho inconsultamente es ilegal eso. Es decir, el CERNAP, que es el brazo operativo del gobierno para cambiar planes de manejo y permitir que se entre al núcleo de las áreas protegidas, es lo que ha hecho con Chiquiacá. Y lo mismo está pasando con la minería también en el Maribi. Siguiente, por favor. Bueno, las hidroeléctricas, el Bala Chepete, el 2016, justamente con la mancomunidad de comunidades indígenas de los ríos Benito y Chiquiquibey, lo que hemos hecho son 12 días de vigilia hasta lograr expulsar a la empresa Geodata que estaba haciendo los estudios en esa ocasión. Y el 2021, en septiembre, también hemos logrado de nuevo desalojarlos de dentro. Ese es el estrecho del Bala, y estaban continuando. No olvidemos que la CEPILAB ha firmado un convenio para la puesta en marcha, construcción y todo lo demás, y distribución de la energía supuestamente que se va a generar con el Bala Chepete. Entonces, de nuevo, nosotros como mancomunidad, haciendo fuerza con otro tipo de organizaciones como Cáritas, como el CRTM, como periodistas de la ANF, hemos ido de nuevo a expulsarlos. Entonces, una mega destrucción dentro del Maribi y el Pilón Lajas se ha evitado desde el 2016. Y el propósito es convertir a Bolivia en el corazón energético de Sudamérica, que viene, bueno, desde Alfredo Stroessner, que era un dictador, a Evo Morales para imponer este tipo de proyectos. Siguiente, por favor. Bueno, la contaminación minera aurífera, lamentablemente no es muy clara la imagen, pero esto es Apolobamba. Es también un área protegida donde ha devastado la minería aurífera. Es decir, lo que era un área protegida como Apolobamba ahora es un cementerio de destrucción de la minería. Y como es como un corredor que continúa hacia el Parque Nacional Maribi, esa destrucción, esa foto es del año pasado, pero hace apenas unos días también, no sé si leyeron, pero uno de los comunarios de Virgen del Rosario, que es minero, ha comandado el ingreso de maquinaria pesada al Maribi, amenazando incluso con arma de fuego a un guardaparque. Entonces, ese es el río Tuichi, que pueden ver, así era el río Tuichi, con aguas claras, hoy de constante turbidez, nunca está claro ya. Entonces, fíjense, toda esa destrucción de las montañas que están alrededor del río Tuichi en el Maribi. Y esto va avanzando hacia el núcleo del Maribi. Ahorita está en la parte de área de manejo integrado, pero eso va a ir bajando hasta llegar al núcleo. Y también han reducido el área núcleo del Maribi para permitirse ingresar a todo el Maribi prácticamente. Porque todo el Tuichi, absolutamente el 100% del río Tuichi está concesionado para extracción minera de oro. Siguiente, por favor.
Bueno, los incendios para monocultivos, esto es en la Chiquitanía, esto pasó en 2019, pero preparémonos que viene otra oleada de incendios. Y bueno, eso hay una imagen, dice más de lo que puedo yo decir, cómo estamos destruyendo todo lo que esa es esos chochís, de donde tienen agua, de ahí continúa hacia lo que es el valle de Tucabaca, y también están ingresando al valle de Tucabaca. Siguiente, por favor. Bueno, existen otras formas de vida, y esa es justamente que mencionaba ya Raúl. Estamos los pueblos indígenas que ancestralmente hemos habitado en estos espacios de vida. Y bueno, por esos olvidos y relegamientos históricos, exclusión en el que hemos vivido, algunos pueblos, como mi pueblo, San José de Chupiamonas, a partir del 90, lo que hemos buscado son actividades sostenibles, como el ecoturismo. Ahora está siendo destruido por la minería todo lo que son los recursos naturales para esa actividad sostenible. Y en 2018, el sector minero ha generado 800 millones de dólares, que es mucho más de lo que ofrece el Bala y el Chepepe. Entonces, y el bosque está ahí para poder, ahora los precios del cacao también están muy altos. Ojalá pudiéramos aprovechar de otra manera toda esta diversidad y todo lo que tenemos en la Amazonía, pero también en todos los otros territorios. Siguiente, por favor. Bueno, un poco a manera de reflexión, las alternativas siempre nos dicen a nosotros, ¿y cuál es la alternativa? No se pueden simplemente oponer. Y pues creo que el que tiene un proyecto que va a destruir debería tener una alternativa. Y no solamente exigirnos a nosotros también que le demos las respuestas, ¿no es cierto? Entonces, un poco para decir, el extractivismo es el modelo de saqueo que beneficia a gobiernos y grandes capitales de derecha e izquierda, pero empobrece a la población. Si el extractivismo realmente fuera, no es, lo decía Raúl, no es un modelo económico, no es un modelo económico. Porque poblaciones que están haciendo minería como Guanay o Mapiri no tienen ni carretera, no tienen ni hospital, no tienen universidad, no tienen escuela, ni siquiera tienen un buen alojamiento. Lo que son mercados para la minería y son antros para la prostitución de menores. Esas son esas poblaciones. Pero Rurrenabaque, que ha apostado por el turismo, es una pequeña ciudad con universidades, 2 universidades, la UNSA está en San Buenaventura y otra universidad del Beni. Invertir en proyectos inviables como el Bala Chepete es endeudarnos, disculpen la palabra, como dicen los jóvenes, al pedo. O sea, aquí, ¿para qué hacer un proyecto que no va a generar nada? Como las hidroeléctricas en Bala Chepete. Nos vamos a endeudar porque esa plata, en vez de invertirla en salud o educación, están haciendo en un proyecto que no sirve de nada, sino simplemente corrupción y mantener a sus bases políticas dándoles el dinero que es de todos. Bueno, no deberíamos invertir para producir catástrofes ambientales que afectan a todos, pero profundiza las desigualdades. O sea, a nosotros que no estamos ocasionando ningún daño, nos llega con mayor severidad, digamos, los impactos. Invirtamos en educación, en investigación, en innovación. Exportemos modelos de resiliencia alimenticia, de vivienda, de salud, con los saberes de las poblaciones indígenas. El mundo desarrollado está buscando cómo puede construir casas que no necesite aire acondicionado, este tipo de energías. Bueno, nosotros tenemos
formas de construir que no necesitamos aire acondicionado. Crearemos nuevos índices que midan el cuidado de la vida, de los recursos hídricos, de los bosques. Seguimos midiendo, haciendo medidas que quién sabe quién establecieron índices de crecimiento, no sé qué y no sé cuánto, pero no incluyen destrucción de la vida o que nos estén reduciendo la vida por contaminación con mercurio. Yo tengo altos niveles de mercurio por la minería que se está haciendo en los ríos de la Amazonía, por consumir pescado que está contaminado con mercurio. El reto de nosotros, de todos nosotros, es entender que los gobiernos son empleados públicos para administrar nuestros recursos. Y nos han hecho creer a nosotros que ellos están ahí para saquearnos y que nosotros no tenemos que decir nada. Tenemos que aceptar todo lo que ellos dicen, porque lo que vienen haciendo con quienes defendemos la vida, con quienes defendemos los recursos hídricos, con quienes defendemos los recursos naturales, es poner en riesgo nuestra existencia, nuestra vida como defensores. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias. Con eso quería terminar. Muchas gracias, buenas noches. ¿Me escucha? Perfecto. Bueno, para mí es realmente un gusto estar acá. Estuve el 2018 para compartir las primeras investigaciones, vamos a decir. Recordar un poco el 2018 y fue esto, ¿no? Lo que, digamos, tuvo la curiosidad de investigar más allá. Esto es Arcopongo, es un cantón que se encuentra en la provincia de Iquisibi. Quienes conocen, esto está en Subiungas. Hay que viajar y pasar por el municipio cocalero de La Asunta y llegar hasta un cantón que ha sido tomado ya hace varios años por grupos irregulares. En realidad son mineros ilegales que tomaron 50 cuadrículas mineras de propiedad de la Comibol, es decir, del Estado. Se pusieron a explotar y, como ven, utilizan maquinaria pesada, han destruido prácticamente el río Chaqueti, han desmontado, y es una zona roja, porque ahí hay grupos irregulares armados, ¿no? Y que además se enfrentan de cuando en cuando con comunarios que exigen derechos propietarios o derechos preferentes mineros, pero en los hechos nadie tiene autorización para explotar en esta zona. ¿Podemos pasar, por favor? Ustedes verán todo este recorrido, caminos accidentados para llegar ahí, y parece que no es casual, ¿no? Buscar estos lugares donde realmente se hace difícil llegar y donde no llega directamente el Estado, ¿no? Incluso está prohibido de ingresar porque hay una organización interna, además con grupos armados que no permiten el ingreso a esta zona. Si pasamos, por favor. Es esto, ¿no? Estos grupos ponen trancas en el camino, no permiten el paso, y de ahí consultan entre ellos, entre los jefes, y después dicen que el jefe de La Paz es el que tiene la última palabra. Entonces, solamente se podía especular, ¿no? ¿Quién era el jefe de La Paz? Si era el exministro de Minería César Navarro, era el exdirector de la AHAM que volvió ahora, Eric Cariñez, no se sabe, ¿no? Entonces, pero hablaban de un jefe en La Paz. Si podemos pasar, por favor. Entonces, con estos hallazgos, la ausencia del Estado, los grupos irregulares, la explotación ilegal, etcétera, que además, después de esta incursión que realicé, a la semana hubo un enfrentamiento con un muerto y varios heridos, yo me desafié viajar a la Amazonía y tomé la ruta de los Yungas, ¿no? Entrando por Caranavi, que es la puerta de la Amazonía, para pasar por la ruta aurífera, ¿no? Que son los municipios de Teopón, Tehuanán, fui hasta la comunidad Mayaya,
Si podemos pasar, por favor. Y esto es lo que hemos encontrado. Para viajar, viajé junto con un guía leco que conocía el lugar, entonces viajamos en moto, viajamos también en estos autos que no tienen placa y que circulan tranquilamente por ahí. Hemos viajado también en un deslizador, ¿no? Entonces, ¿qué se encontró? Maquinaria grande, dragas. La foto de arriba, si ustedes pueden percibir, esto es Mayaya, y ahí es donde ciudadanos extranjeros, sobre todo chinos, colombianos, compran combustible subvencionado, es decir, que el Estado subvenciona la minería ilegal, subvenciona la actividad ilegal, ¿no? Entonces hay zonas donde prácticamente se han convertido en cementerios de chatarra y que se está contaminando tremendamente esta zona. Si pueden pasar, por favor. Consultando y hablando con varios actores locales, ¿no? Desde autoridades municipales hasta representantes de control social, lo que se pudo percibir es que las dragas llegaron a esta zona sin ninguna autorización, sin consulta previa, libre e informada, y cuando reclamaron los pobladores de estas comunidades y de estos municipios, es que les dijeron que tenían autorización de la JAM y por tanto estaban por encima de ellos, ¿no? Y la JAM es la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera que otorga justamente las autorizaciones mineras, ¿no? Entonces, como ven, hay mapas ya loteados para la minería, si podemos pasar. Y esto es lo que se encontró en 2018. Es una maquinaria que antes no se había visto, ¿no? Dragas enormes, en algunos casos operan 24 horas al día, destruyendo las orillas de los ríos, provocando desmontes, sin ningún tipo de cuidado. El Ministerio de Minería, el Ministerio de Medio Ambiente, según los afectados, jamás ha ido a estas zonas a hacer algún tipo de control, verificación de cumplimiento de licencia ambiental. Y de acuerdo a los datos del viceministro de Política Minera, el 2019-2018 decía que apenas el 15% tenía licencia ambiental en el sector cooperativista aurífero, que dicho sea de paso, controla más del 90% de la explotación del oro en el país. Podemos pasar, por favor. Pero cuando uno habla de la consulta previa, libre, informada, vamos a ver que en los hechos todo esto se ha ido flexibilizando, ¿no? Y se ha ido flexibilizando a favor de quién? A favor de un sector poderosamente sitiado en el país, ¿no? Como es el sector cooperativista minero, que no solamente tiene poder económico, también tiene poder político. Sabemos que cuando llegan a la sede de gobierno paralizan la ciudad, impiden la circulación, pero además entran a dinamitazos y no hay detenidos de ahí. Entonces, bajo ese tipo de presiones y además alianzas, porque es un aliado estratégico político del gobierno de turno, es que ha logrado muchas concesiones. Cuando hablamos de la ley 026, la ley electoral, y estamos remitiéndonos a lo que es la consulta previa para temas mineros, y fíjense lo que está en el recuadro. Dice que las conclusiones, acuerdos o decisiones tomadas en el marco de la consulta previa no tienen carácter vinculante. Entonces, ¿para qué la consulta? Uno pregunta, ¿no? No tiene carácter vinculante. Entonces, no hay una obligación del Estado de asumir y de respetar los resultados de estas consultas. Si podemos pasar. Entonces, en junio 2018 se publicó este reportaje: chinas y colombianas explotan ilegalmente oro en la Amazonía con la fachada de cooperativas, y esto provocó una reacción del gobierno. Pasaremos, por favor. Hicieron mega operativos, pero desde la AJAM se atribuían a hacer este mega operativo por supuestos informes de inteligencia que tendrían, y decían que habían dado un golpe duro a la minería ilegal. Pero no ha sido así, ¿no?
Aprendieron a 22 ciudadanos extranjeros, la mayoría, pocos bolivianos, chinos, colombianos, los llevaron aprendidos a Caranari, porque es el asiento que controla los casos grandes, vamos a decir, de esta región. Y luego los cooperativistas fueron con dinamitas a presionar y no estuvieron ni 24 horas aprendidos y salieron nuevamente a hacer sus actividades. Seguiremos, por favor. Entonces ya viendo lo que estaba sucediendo en lo que es norte de La Paz, el río Caca, pero allá asediando al Maribi, entonces ya se advertía este asedio porque es el río Beni ya que colinda al río Caca, ¿no? Y se veía estas ganas de expandirse, no solamente de los capitales extranjeros, sino también los capitales bolivianos. Es que viajé a Beni y la ruta que cubrí fue llegar a Rivera Alta, viajar por tierra, hay muy buenas carreteras, hay que decirlo, todas asfaltadas, hasta Guayaramerí, y después Guayaramerí, Cachuela Esperanza, y navegar el río Madre de Dios. Entonces, si podemos pasar, es esto lo que se encuentra, ¿no? Balseros, gente que circula en motos, bueno, los niños que no usan zapatos, además por el clima, pero hay condiciones precarias de vida, sin duda, en estas regiones. Y seguimos pasando, por favor. Cuando navegamos, esta vez con un sombrero como guía, llegamos hasta la isla Oro Blanco, ¿no? Y está en el municipio de Cachuela Esperanza, pero colinda con el departamento de Pando. Y ustedes ven esas dragas, esa tecnología llegó el 2019. Y están ahí en Cachuela Esperanza. Además, esta tecnología es más moderna que la que se ve en el río Caca, porque ya tiene insertadas los turriles que llevan el combustible, ¿no? Apenas habían 2 ciudadanos en esta maquinaria enorme. Por otro lado estaban haciendo desmontes, ¿no? Desmontes que luego el empresario reconoció que eran ilegales. En este caso ha sido una empresa boliviana legalmente constituida con sede en Santa Cruz, Río Dorado, que se asoció con capitales extranjeros, aunque el empresario decía que estaba contratando tecnología china. ¿Pero qué contrata para 30 años? Logró una autorización de la misma Asamblea Legislativa Plurinacional, la autorización, un contrato para explotar oro por 30 años. Entonces, como ustedes ven, esto es enorme. Estamos hablando de más o menos 1.200 kilómetros afectados. Están empezando las operaciones. Y en el municipio, si podemos pasar, en el municipio de Cachuela Esperanza, decían desconocer esta situación. Nunca vimos un documento que diga que haya habido un proceso de consulta, ¿no? Me mostraron un acta, porque además, entre otras cosas, a mí me llamó la atención que cuando estaba en Cachuela Esperanza, el empresario, el gerente de la empresa Río Dorado, se comunicó conmigo sabiendo que ya estaba en Cachuela Esperanza y le dijo que todo era legal y que yo viaje a Santa Cruz porque me iba a mostrar todo. Entonces, pero no pudimos reunirnos ahí. Llegó a La Paz él más bien, pero llegó con asesores legales, con un senador de la oposición, a modo, parece que era su intención de amedrentar, y me decía, esto hemos firmado con él. Fíjense, es un acuerdo a mano alzada, manuscrito, y no pasaban de más de 6 firmas, ¿no? Entre representantes de control social, de Cachuela Esperanza, la subalcaldesa y el bisnieto del varón de la goma, ¿no? De apellido Suárez. Lograron su patente, pero además había muchas irregularidades en este proceso, porque decía, hecho yo mi consulta a una comunidad, ¿no? Que eran interculturales de Pando, y luego llevó ese resultado de la consulta que dijo obtener hasta la gobernación de Beni, que estaba además bajo el control del partido gobernante, y logró la licencia ambiental.
con esa licencia ambiental es que logra los patentes mineros en la AM y luego logra lo que les he dicho, el contrato en la Asamblea Legislativa. Si podemos pasar, por favor. Entonces, como ustedes ven, las dragas chinas han llegado a Cachuela Esperanza de la mano de la empresa, de una empresa, ¿no?, para la explotación de oro por 30 años. Y nuevamente el gobierno organizó un mega operativo, si podemos seguir. Y ahí nuevamente en fila los aprendidos, esta vez eran todos ciudadanos chinos. Pero decían desde el gobierno que se hizo esta operación no porque era una operación ilegal, sino porque la maquinaria había entrado de manera ilegal, no pasó por la aduana. Entonces, mientras legalicen y formalicen el ingreso, todo normal para la empresa y continúa operando. Si seguimos, por favor. Entonces, como ven, había la necesidad de seguir avanzando más al norte, ¿no?, y ver qué está sucediendo. Esta vez viajé a Pando, viajé de Cobija a Chivé por tierra y nuevamente al Madre de Dios para llegar a la TCO Tacanas 2. Si podemos pasar, por favor. Y en esta región lo que se ve son balsas auríferas que básicamente están bajo el control de Azubal, que es una especie de monopolio, controla todas las balsas. Y entonces, en 2019, me decían que eran por lo menos 500 balsas, estas auríferas, que estaban operando tanto en Beni como en Pando, ¿no? Pero no solo eso, ya los propios tacanas, ante tanta presión que había de diferentes actores, decidieron convertirse en mineros. ¿Podemos pasar, por favor? Decidieron convertirse en mineros porque decían: nosotros vamos a frenar así el avance de los chinos en nuestro territorio y vamos a explotar oro de manera más racional, ¿no? Entonces, sin embargo, Azubal también les decía: ustedes tienen que asociarse a nosotros, no pueden por su cuenta explotar, porque entre otras cosas el Estado no reconoce a los comunarios, a los indígenas como actores mineros. ¿Reconoce a qué actores? Al Estado, a las empresas privadas y a los cooperativistas. Seguiremos pasando, por favor. El 2020, ustedes saben, hubo pandemia, había cuarentena y por una cuestión de responsabilidad no se podía ingresar a estos territorios, que ellos también estaban en el encierro, vamos a decir, rígido, además aislados del resto, ¿no? Y las comunidades indígenas se convirtieron en zonas seguras. Ahí no se morían como en otras regiones pobladas, ¿no? Y el 2021 sí retomo las investigaciones y esta vez me voy a la TCO Mocetén, esto queda en el departamento de La Paz, y para llegar allá nuevamente hay que pasar por Caranagui y después se viaja por tierra a Palos Blancos y varias comunidades hasta llegar al río La Paz. Por favor, si podemos pasar. Había la denuncia de que había ingresado una empresa china y que había sobornado, ¿no?, a unos caciques, y que había logrado sobornar a esos caciques y había logrado además que le den autorización para ingresar maquinaria pesada, ¿no?, para explotar oro, a cambio de abrirse los caminos para algunas comunidades. Entonces llegué hasta el lugar, si podemos pasar. Navegamos en un pequepeque, que es la embarcación la más precaria que puede existir, entonces con todos los riesgos que esto conlleva. Seguiremos, por favor. Y claramente hay tensiones ahí, ¿no? Entonces yo ingresé con el vicepresidente de la Organización de Pueblos Indígenas Mocetenes, de la OPIN, que está en la derecha, ¿no?, con su vicerita. Al medio hay un cacique que estaba indignado, que decía que había versiones de sobornos a otros caciques y que ellos habían permitido a espaldas del resto de la TCO el ingreso de la empresa china. Y al otro lado vemos a un joven indígena que decía: nosotros tenemos derecho de caminos y aquí nadie puede demostrar de que aquí hubo pagos ni sobornos.
Tenemos derecho de tener caminos, de sacar nuestros productos. Es una zona riquísima, agroecológica. Producen unas papayas de lo mejor, yuca, plátano. No, esto es una zona muy productiva. Pasaremos, por favor. Y ven, el río La Paz también loteado todo ya está cuadriculado. Este es un mapa oficial y ya es cuestión de meses, semanas, para que ya los cooperativistas que digan que ya tienen su autorización van a ingresar. Pasaremos. Bueno, Ruth ya nos dejó. En ese escenario, Ruth Aldipaz, que es una indígena y es defensora de su territorio, ella es de San José de Michupiamonas, denunció de que el 100% del río Tuichi estaba ya loteado para la explotación minera. Pasaremos, por favor. ¿No? Pero a partir de febrero del 2022, nuevamente se flexibilizan las normas y se permite conformar ahora las empresas mixtas, ¿no? Con el nombre de empresas comunitarias o empresas de comunidad mixta. Algo que no, ni siquiera está en la Constitución, pero se ha logrado. Y es así, tanto en el sector minero como en el sector hidrocarburífero, no se ha necesitado modificar leyes, no se ha necesitado de que vaya a la asamblea, ¿no? Una nueva ley, etc. Con resoluciones, con decretos, se han ido perforando estas normas para flexibilizar justamente las actividades extractivistas en comunidades indígenas, en territorios indígenas y áreas protegidas. Pasaremos, por favor. Y ya finales del 2021, ¿no? El relator especial de las Naciones Unidas para las sustancias tóxicas denunció que Bolivia se ha convertido en el centro del tráfico ilegal del mercurio en la región. Es decir, que Bolivia no solamente que no estaba haciendo nada por eliminar el mercurio, ¿no? Sino que se ha convertido en el país centro del tráfico ilegal del mercurio. Bolivia se ha constituido en campeón mundial de importación de mercurio, en una cantidad más o menos, en un volumen de 200 toneladas año, y que, claro, no consume todo esto, pero está traficando tanto hacia el lado de Perú, sobre todo, Perú, Brasil, etcétera, ¿no? Pero además Naciones Unidas decía que con este tipo de acciones lo que estaba haciendo Bolivia era frustrar los esfuerzos internacionales por eliminar el mercurio de manera progresiva en la explotación del oro. Seguiremos, por favor. ¿No? Y claramente esto llamó la atención a nivel no solamente nacional, también internacional. Y es así que el Centro de Documentación e Información Bolivia, con la Universidad de Cartagena, ¿no? De Colombia, realizan unos estudios, más de 500 personas, sobre todo de comunidades ribereñas de la Amazonía, son sometidas a evaluaciones, ¿no? Los cabellos son llevados a análisis. ¿Y qué encuentran? Que si bien el cuerpo puede resistir hasta una parte por millón de contaminación, se han encontrado niveles entre 7 y 27 partes por millón. Entonces están por muy encima de lo permitido, vamos a decir, ¿no? Pero además hay un caso emblemático. Han encontrado a una mujer con 100 partes por millón de contaminación. Esto decía el toxicólogo colombiano, que realmente me sorprendía, que no lo había visto ni siquiera en las zonas más devastadas de Colombia por la minería. Pasaremos, por favor. Y bueno, ya hablando del contexto actual, ¿qué está sucediendo? Hace poco ustedes se habrán enterado que han ingresado mineros ilegales al Maridi. Y estamos hablando del Parque Nacional y Área Natural Maridi, que es una de las zonas más biodiversas del mundo. Es un área protegida, tiene categoría de protegida, pero los mineros amenazaron de muerte a un guardaparque, lo golpearon y metieron toda una caravana de maquinaria para la explotación del oro, ¿no? Y entre tanto, lo que está sucediendo a nivel, ya vamos a decir, político, es que después de varias marchas en
El año pasado, ustedes se acordarán, en octubre, cientos, miles de mineros, ¿no? Cooperativistas entre varones y mujeres llegaron a La Paz, sitiaron prácticamente a la sede de gobierno y lograron arrancarle 2 compromisos al gobierno. Uno era aprobar una ley que defina un solo impuesto, un único impuesto, equivalente al 4.8% al valor neto del oro. Y el otro compromiso era ceder áreas protegidas para la explotación aurífera, ¿no? Estábamos hablando del Maribi, Cotapata y Apolobamba. Entonces, claramente los cooperativistas quieren ingresar a estas zonas bajo el pretexto de que tendrían derechos preconstituidos mineros. Y cuando hablamos de derechos preconstituidos, hay dos, vamos a decir, 2 versiones, ¿no? Los mineros creen que su derecho preconstituido es antes de la ley minera del 2014, pero desde el sistema de áreas protegidas se entiende que cualquier derecho preconstituido es aquel antes de la creación del área protegida. En el caso de Bolivia, en los años 90 es cuando se han creado estas áreas protegidas y al momento tenemos 23 áreas protegidas a nivel nacional, sin contar las que hay a nivel departamental y municipal, ¿no? Entonces los auríferos lograron arrancar esos compromisos, pero no se tradujeron en leyes. Entonces dijeron, ya este año ya molestos, ya no nos están tomando en cuenta, ¿no? Entonces otra vez vamos a convulsionar la ciudad. Otra vez vinieron, etcétera, pero ahora han decidido que van a apoyar la ley del oro, que se ha quedado estancada en la Asamblea Legislativa, que según el gobierno es para fortalecer las reservas, pero entendidos en la materia más bien advierten que es para vender las reservas. Y se estima que el Banco Central de Bolivia tendría como reservas en oro más o menos unas 43 toneladas. Pero fíjense, son 43 toneladas en reservas nacionales, ¿no? Pero el año pasado Bolivia exportó 52 toneladas de oro. Es decir, que en un solo año Bolivia ha exportado más de 10 toneladas por encima de todas sus reservas en oro que tiene. ¿Qué es lo que está pasando? 52 toneladas de oro se han exportado por más de 2.700 millones de dólares, ¿no? De los cuales apenas el Estado se ha beneficiado con 60 millones de dólares más o menos. Porque se está pagando entre 1.7 y 2.5% por concepto de regalías, ¿no? Entonces desde ahí los cooperativistas dicen, más bien nosotros queremos pagar más, eso está poquito, sí es verdad. La sociedad nos está satanizando, decía el presidente de FECOMAN, la sociedad nos está satanizando, nos dice de todo, entonces ahora queremos pagar más, queremos pagar 4.8%. Entonces, están en eso, ¿no? Los auríferos dicen ahora sí, vamos a apoyar la aprobación de la ley del oro, pero a cambio de tener nuestra propia ley del impuesto único, pero además participar en la reglamentación de la ley del oro. Pasaremos por favor. Y como habíamos visto, el extractivismo nos trae diferentes tipos de delitos sociales, delitos ambientales. Uno de esos grandes delitos que está afectando sobre todo la ruta aurífera es justamente la trata de personas, de menores, sobre todo para la explotación sexual y comercial. Esta investigación yo la he realizado junto con Guara Vargas, que es una excepcional fotógrafa, y recorrimos toda esta zona, ¿no? Y no se estaba descubriendo nada nuevo en realidad, porque ya se había alertado de esta situación desde una fundación, que es Fundación Munacin Cuyaquita, que trabaja con este tema. Sin embargo, lo que nosotros logramos hacer con nuestro trabajo es identificar debilidades institucionales, porque en estas zonas de la ruta aurífera, por ejemplo, no hay ni policías ni fiscales ¿no? que estén especializados para abordar estos temas. Estos temas luego llegan a La Paz y todo se centraliza en La Paz, ¿no? Entonces, y otra de las debilidades es que
Hay zonas que se han naturalizado la violación por oro, es decir, que incluso entre las familias, donde el pariente viola a la niña, viola a la cuñada, a la sobrina, etc., esto queda entre la familia, ¿no? Es un secreto y lo negocian con oro. Visitamos lugares que conocen como las quenchacalles, ¿no? Y están funcionando a una cuadra de los municipios, pero ahí se puede ver jovencitas. No hemos visto niñas porque dicen que las niñas están en los campamentos mineros. Esto es mucho más peligroso. Sin embargo, hemos llegado a hablar con una de las víctimas, en realidad con dos, y una de ellas decía que allá habían niñas incluso desde 5 años, desde los 5 años, y que logró ella escapar. Y hay otra de las debilidades que se identificó, es que las defensorías de la niñez, por ejemplo, no abordan este tema de manera oportuna ni de manera rápida, ¿no? Y el control, ustedes viajan y se van por la cumbre, para quienes conocen los yungas, y nosotros lo hicimos, ¿no? Se acercó el policía, tienen extinguidor, tienen triángulo, tienen botiquín, sí, y no verificaba y lo pasa, ¿no? Entonces decíamos, ¿ustedes cómo pueden darse cuenta que se están secuestrando a menores? Y es dramático la cantidad de rostros perdidos que decimos nosotros ahí, la cantidad de niñas perdidas y sus fotos que están en esta zona. Bueno, yo decir, ¿podemos pasar un poco más, por favor? Bueno, ahí os quedaría. Muchas gracias. ¿Qué posibilidad hay de que las naciones indígenas organicen autodefensas para frenar el avance de la urbanidad, el extractivismo y la minería ante la ausencia del Estado? Ya lo están haciendo muchos pueblos, en la Amazonía brasileña, en la Amazonía peruana, en territorio mapuche, en territorio Nasa, Misak, sur de Colombia, en México, incluso en ciudades. En México existen diversos tipos de organizaciones de autodefensa. En el estado de Guerrero, uno de los más violentos por parte del narco, está la Policía Comunitaria de Guerrero. En Chiapas está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con cientos de comunidades organizadas, más de 1000. Hay muchas experiencias en ese sentido. Yo justo hablaba de eso hoy con Ruth antes de la cátedra. En Bolivia la situación es mucho más compleja porque el Estado, con el discurso indigenista, ha llegado a tener un poder muy grande sobre las comunidades. Y las experiencias existen en toda América Latina. Yo diría que en la mayoría de los países existen grupos de autodefensa, como los que mencioné, y hay otro camino que lo han tomado diversos pueblos, que es la conformación de gobiernos territoriales autónomos. En el norte del Perú hay 2 gobiernos de ese tipo, Aguajón y Huampis, y en otras partes de América Latina, en Chiapas, hay todo un territorio autónomo de autogobierno. Por supuesto que esto resuelve parcialmente los problemas, porque ahí hay una alianza entre el Estado, los grupos paramilitares, el narcotráfico y a veces iglesias pentecostales que operan contra las comunidades indígenas. O sea, se puede, pero nada es un camino sencillo. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Y bueno, aquí dice, ¿qué piensa acerca de la pérdida del lago Popó y las acciones que están tomando los comunarios demandando a la cooperativa minera y el gobierno? El lago Popó es uno de los casos más dramáticos, ¿no?, de pérdida de hábitat, vamos a decir. Y esto ha sido como a consecuencia de la actividad minera y también de efectos del cambio climático, ¿no? A veces suele culparse de todo al cambio climático, incluso por las riadas, las inundaciones que hay en la ruta aurífera, le dicen al cambio climático, porque las lluvias estuvieron fuertes. Sí, evidentemente, las lluvias estuvieron fuertes hace cientos de años por esta región. Y en la Amazonía llueve como si se diera un diluvio universal. Pero no es todo cambio climático. Estamos generando vulnerabilidades porque
desmontamos, ¿no? Porque deforestamos, porque además desviamos ríos, entonces estamos generando vulnerabilidades en nuestras regiones. Perfecto, muchas gracias, Jimena. La siguiente pregunta es, ¿qué tan fuerte cree que es el tráfico de fauna silvestre en el área y cuánto se debe trabajar en el mismo? Sobre la fauna silvestre, realmente es un tema del que todavía no se ha informado lo suficiente, incluso en las propias comunidades. Si bien conocen cuáles son las especies que no deben ser traficadas, lastimosamente se conoce que en algunos casos se han dado alianzas entre traficantes y comunarios. El tema de los colmillos de jaguar ha dejado a reducir esa situación, por ejemplo, ¿no? Alianzas entre mafias y algunos comunarios. Ahí no se puede decir las comunidades están involucradas en actividades ilícitas, ¿no? Pero sí es un tema muy complejo, siento que todavía se tiene que trabajar mucho y desde las diferentes esferas, incluso desde el nivel periodístico, ¿no? A veces se lo aborda este tema de manera muy coyuntural, que no se profundiza. ¿Qué medidas está tomando el gobierno para ayudar al medio ambiente? Estoy pensando mucho, no encuentro. No encuentro. Es increíble, pero no, o sea, por donde uno ve, ojalá realmente fuera contundente su participación, ¿no? En este tema solamente de minería, ustedes han podido ver lo que sucede, ¿no? Entonces, esa es una institución que recibe mucho dinero de la cooperación para hacer acciones para el medio ambiente, pero a la hora de ejecutar es más burócrata, está trabajando más desde el escritorio, no se ven resultados contundentes, ¿no? Quisiera que socialicen más eso, y además es una institución de puertas cerradas, ¿no? No es alguien que te abre la información, ¿no? A tus preguntas, etcétera. No. ¿Cuál es el plan estratégico para detener lo que pasa ahora en el TIC? Bueno, creo que es una respuesta que deberían dar las mismas comunidades de TIC afectadas, ¿no? Como se ha podido evidenciar, es que a pesar de que no hubo el consentimiento y tampoco hubo un proceso de buena fe desde el Estado en toda esta historia, ha avanzado la carretera. La infraestructura carretera ha avanzado, e incluso imponiéndose, no por capricho, a las rutas alternas que se proponía desde los ámbitos ambientalistas y también desde las propias comunidades, para esto no afectar justamente el núcleo, ¿no? o el corazón del TIMS. ¿Cómo podríamos políticamente eliminar las leyes de paquetes incendiarios que afectan a la Amazonía y beneficia solo al agro y negocio ilegales? Ustedes se acordarán, en el 2019 se dio un desastre ambiental en la Chiquitanía. Esto es increíble, pero se contabilizaban 5 millones de bosques y zonas de arbustos también que habían sido afectadas a nivel nacional. Más de 2 millones estaban en el departamento de Santa Cruz, pero previo a ese desastre ambiental, no nos olvidemos que el expresidente Evo Morales aprobó la autorización para las quemas controladas. Yo le digo, entre comillas, estas quemas controladas, porque eran quemas en época caliente, en zonas donde hay mucho viento. Entonces, además, estas autorizaciones afectaban comunidades indígenas, ¿no? Y zonas también forestales. Y se ha perdido gran cantidad de bosque, pero también vida silvestre, fauna, flora, que no se la va a recuperar en cientos de años, ¿no? Y eso lo dicen los expertos, no lo estoy diciendo yo. Pero también hay que hacer notar lo siguiente. Cuando pasaba esto del desastre ambiental en la Chiquitanía, la ABT no nos informaba nada. No había información actualizada de las quemas, qué superficies eran afectadas, ni en qué tipo de territorio. Y era la Fundación Amigos de la Naturaleza, la FAM,
la que proporcionaba toda esa información a diario. Porque tienen monitoreos satelitales, ¿no? Entonces, para los medios fue sumamente útil para determinar afectaciones en áreas protegidas, territorios indígenas, áreas de manejo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, la gobernación, tengo entendido, tiene su Secretaría de Medio Ambiente, también de Minería, pero nuevamente la gobernación ha intentado llegar a lugares tomados por estos grupos. Por ejemplo, la gobernación intentó llegar a Arcopongo y no le dejaron pasar a esta zona de explotación. Y nuevamente volvemos al gobierno, porque ¿quién tiene la potestad de dar autorizaciones mineras? Es la JAM, ¿no es cierto? Entonces, la gobernación sí tiene ciertas tuiciones, pero tampoco tiene ni recursos económicos. Está muy diezmado. A nivel de las gobernaciones y de La Paz, es una de las gobernaciones más pobres del país. Hay que ser realistas, ¿no? Y en el caso de las universidades, no solamente la UNSA, todas las universidades, es importante que todas esas investigaciones que realicen desde la academia se las socialicen, ¿no? Porque a veces cuando se quiere las bibliotecas sirve para consulta, pero tendría mucho más impacto si se difundiría, ¿no? Yo creo que es vital tener especialistas en todo tipo de materias y son las universidades las que nos van a dar estos profesionales comprometidos además con su vida. El oro desplazó en Bolivia, en Perú, en varios países a la droga como principal rubro de exportación, pero la mayor parte de la exportación es ilegal. O sea, el Estado ya recibe poco por la exportación legal, por la ilegal no recibe nada. Ni siquiera se sabe cuánto es. Y a escala internacional, el primer importador de oro del mundo es Suiza. Y el segundo, Estados Unidos. Suiza tiene esas famosas marcas de relojes que todos los años hacen festivales presentando las nuevas marcas con un show, con chicas, etc. Pero en los lugares donde se está quitando ese oro que va a parar a Suiza, la miseria y el desastre ambiental son enormes. Entonces hay una relación colonial norte-sur, ¿verdad? Que Suiza sea el primer importador de oro sucio, de oro contaminado con sangre humana, con esas niñas de 5 años en los campamentos, no les importa, porque en el camino el oro sale, por eso, o sea, empieza en los campamentos esa extracción absolutamente brutal e inhumana y antinaturaleza, y en el camino se va, comillas, legalizando, ¿verdad? Hay empresas legales destinadas a, como con el dinero de la droga, ¿verdad? A lavar ese oro, ¿verdad? A quitarle las manchas de sangre y de contaminación que tiene. Y así funciona hoy el sistema en todo el mundo. El oro que se llega a Suiza para utilizarse en lo que sea, tiene esa trayectoria sucia, contaminada y totalmente violatoria de lo humano. Entonces yo creo que eso es necesario tenerlo claro, porque aquí lo que queda es los pasivos ambientales y sociales, el desastre, y algunos pocos intermediarios que se benefician, ¿verdad? Lo que se lleva a China no se sabe porque es muy opaco, ni siquiera se sabe las reservas que tiene China de oro, ni siquiera sabemos si estas dragas son estatales o privadas. O sea, cuál es el canal es mucho más opaco porque, entre otras cosas, la presencia china es mucho más reciente, ¿verdad? Y uno puede preguntarse cómo llegan esas dragas al río Beni. Acá no hay ningún puerto, ¿verdad? Que vienen volando, ¿cómo llegan? Sería una investigación muy interesante, supongo que a través del Amazonas, no veo otro camino, o de afluentes, ¿verdad? Pero esto es un tema muy pesado, porque estamos hablando de una de las riquezas mayores que hay hoy en el mundo y en América Latina. Para acotar la respuesta, la gran mayoría de estos recursos por la venta
a ver, en estas sociedades ilegales, lo que se dice porque no hay unos contratos, ¿no? Que estén a la luz pública cuando son las cosas ilegales, es por debajo, pero más o menos la relación que se maneja es, claro, porque como el extranjero trae su maquinaria, en muchos casos las dragas son armadas de a pedazos, ¿no? Van llegando de a pedazos, se las arman en la orilla del río y van operando. Entonces, ¿qué sucede? El 70%, el 100 se queda, entre 70 y 80% se queda en manos extranjeras, el 20% a 30% en las manos de los titulares auríferos, titulares mineros, cooperativistas, que además controlan más del 90% de la explotación del oro, y también las comercializadoras del oro, que también son casi monopolios, ¿no? Son pocas. Y bueno, con esto damos finalizado a nuestra Cátedra Libre de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Extractivismos en América Latina y Bolivia, Impactos, Luchas y Alternativas. Tengan ustedes muy buenas noches. Permiso.